Tras el enfriamiento del nearshoring, una nueva fuente de inversión está llegando a México. El país se está posicionando como un centro de infraestructura para sostener lo que se espera sea la gran ola de la inteligencia artificial. México impulsa la transformación en Latinoamérica, con cientos de empresas que generan más de 11,000 empleos. Sin embargo, aún persisten limitantes relacionadas con la adopción, falta de talento especializado, barreras en el financiamiento, la inversión, claridad regulatoria y un posible desplazamiento de la fuerza laboral. Ante la expectativa de que la tecnología genere el 3.5% del PIB mundial para 2030, ¿cuál es la estrategia de las empresas delanteras en el país? La ola de la inteligencia artificial en México. Demos la bienvenida en el escenario a Marcio Aguiar, director Enterprise de NVIDIA Latinoamérica, Rubén Mugartegui, director general de Amazon Web Services México, Sergio Rosengaus, fundador de Bleeding Edge, modera Daniel Salazar, editor de reportajes especiales en América Latina para Bloomberg Línea. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, por favor. Tenemos acá un panel muy selecto para hablar de estos temas, representantes de algunas de las empresas más relevantes en esta materia en México y, por supuesto, en Latinoamérica y globalmente. Y bueno, quisiera comenzar con un contexto y es sobre el entusiasmo que se genera por esta nueva ola de la inteligencia artificial. Pasamos de muchos entusiasmos a lo largo de la historia. Hace más de una década se hablaba del Mexican Moment, sobre ese crecimiento acelerado de la economía mexicana, con todos los ruidos que se generó por la expectativa por un gran crecimiento, pero que se vio un poco impactada por el precio de las materias primas, el petróleo, los choques políticos, en fin. Después hablamos del nearshoring, que lo hablamos como al principio de lo que fue el primer panel, y ahora hay muchísima expectativa por la ola de la inteligencia artificial, pero ahí mando, como dicen, el sablazo de este ejercicio que hacíamos aquí en vivo, y es que México hoy no es considerado un país pionero entre los países latinoamericanos en nuestro contexto, sino que es más un país considerado como adoptante, que está en un balance medio. Hoy los países pioneros son Chile, Brasil y Uruguay, y México tiene una puntuación de 47 puntos sobre 100 en el índice latinoamericano de adopción de la inteligencia artificial, según la CEPAL. Estas son cifras de la CEPAL. Entonces, quisiera comenzar justamente con esta pregunta y me gustaría que desde Amazon Web Services nos explicaran qué hace falta para que México dé el paso siguiente y convertir este entusiasmo en algo muy real y que termine impactando la economía. Claro que sí. Por favor, Rubén. ¿Se escucha? Creo que no, ¿verdad? Hola, hola, hola. Sí, ahí está. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Un gusto acompañarlos el día de hoy en este foro. Esta mañana frita, ya empezó el invierno, ¿no? Mira, yo creo que hay que contrastar diferentes datos para entender muy bien dónde estamos parados desde el punto de vista de México. Nosotros hace algunos meses, no más de 5 meses, hicimos un estudio en México que le llamamos Desbloqueando el potencial de la inteligencia artificial en México, y entrevistamos a varias empresas mexicanas para entender particularmente qué es lo que estábamos realmente viendo con respecto a inteligencia artificial generativa. Y te puedo decir, solamente el último año, 495,000 empresas en México adoptaron por primera vez inteligencia artificial en el país. Cuando lo ves como un todo, en el tiempo, en los últimos 3 años, alrededor de 38% son las empresas que hoy utilizan o tienen alguna carga o algún caso de uso con inteligencia artificial. Solo para poner en contexto, esto es más o menos 1/3 de las empresas en México, más de 2 millones, para ponerlo en números precisos. Sin embargo, el reto verdadero que vemos no necesariamente está en la adopción, porque hoy puedes adoptar inteligencia artificial rápidamente como un consumidor utilizando un chatbot, ¿no? Y pudieras hacerlo internamente en una empresa rápidamente para resumir un correo electrónico, para traducir algún documento a otro idioma, y eso ya por default internamente está haciendo que las empresas utilicen inteligencia artificial, independientemente de que si está regulado o no internamente en la empresa, pero las personas, no me dejarán mentir aquí, basta con agarrar su teléfono celular y empezar a utilizarlo para manera productiva. Ahora, que eso tenga un retorno de la inversión directo es otra historia. Sin embargo, sí vemos que 86% de las empresas en México han tenido ya un impacto en términos de sus ingresos o facturación
por lo menos en un 16% en promedio, ¿no? En aumento de su facturación, lo cual otra vez nos habla rápidamente de que hay beneficios tangibles. Pero el verdadero reto está en que de estas 495,000 empresas, o bueno, más bien de este 38%, más de 2 millones en total, solo el 7% usa la inteligencia artificial de manera avanzada. Realmente el 72% lo usa de forma súper básica, probablemente en escenarios o casos de usos como los que te acabo de mencionar. Y ahí es donde tenemos que tener la conciencia y quizá ayudar, y empresas como nosotros aquí compartiendo con ustedes, en cómo democratizar el uso de la inteligencia artificial de tal manera que pueda verse redituada realmente en lo que primero los empresarios queremos, que es el retorno de la inversión, y dos, y más importante aún, en beneficio para la competitividad económica, ¿no? Perfecto. Y bueno, aquí a mi lado tengo una empresa que hace muy poco alcanzó los 5 billones de dólares en valorización. Trillones. Bueno, en inglés sí. Estamos ante una empresa que pues marcó un hito y todo el mundo se pregunta, pues bueno, una empresa de 5 billones que está mirando el mapa en adquisiciones de empresas, de nuevos de negocios, de inversiones también. Sé que van a anunciar, tienen un anuncio importante el día 12, NVIDIA también tiene unos anuncios importantes que hacer mañana justamente. Cuéntame un poco de qué se trata en esta materia de centros de datos a través de sus socios. Muy bien. Bueno, es importante resaltar que somos una compañía de tecnología con una mentalidad de una startup. Okay, esa es la realidad dentro de NVIDIA, ¿no? Esos números que el mercado financiero nos pone, está buenísimo, pero eso nos saca nuestro enfoque principal, que es seguir desarrollando plataformas de software y hardware para que todas las compañías que trabajan con nosotros apalanquen sus negocios. Aún puede pensar que es una charla que no hace mucho sentido, pero sí. Y el tema, un poco de tu primera pregunta, si México es pionero o no, a mí me gusta mucho platicar para las compañías que aquí nos escuchan. No enfoquen en ser los líderes de todo, tengo que hacer. Si la compañía que es tu competencia ya está desarrollando algo con inteligencia artificial, es porque tuvieron una necesidad más grande que la tuya. O sea, no nos gusta estar comparando los negocios, porque nosotros estamos siempre enfocados en abrir nuevos mercados. Fíjate que nosotros no estamos en competencia de market share, pero sí con el foco de ser market makers. Estamos haciendo nuevos mercados. Entonces, lo que hemos visto aquí en México, hemos avanzado mucho de los últimos 2 años hasta hoy. Por eso, durante este evento que vamos a tener, que se llama México IA+, es un evento donde vamos a tener la oportunidad de reunir por la primera vez todas las compañías de nuestro ecosistema. Va a estar ahí, por ejemplo, AWS, otros cloud service providers, empresas como Dell y otros que montan también las computadoras de nosotros. Pero arriba de todo vamos a tener muchas startups, porque nosotros nos gusta mucho trabajar con las startups, con las universidades, porque es de ahí que sale toda la nueva generación de científicos, de ingenieros que está cambiando todo este mundo. Y México hoy puede ser no considerado un país que está al tanto de otras naciones, pero eso no hay problema, porque la tecnología está al alcance de todos y nuestro trabajo es, como habló aquí mi colega, es desmistificar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, tranquilos, todos van a llegar a un nivel que tiene que llegar y olvida de nosotros, ¿no? Nosotros estamos ahí arriba, todo, pero seguimos bajo perfil y quizás podamos aumentar. Los números son impresionantes, que hay una expansión enorme en México, hay una adopción también enorme en México, pero para nosotros estamos siempre empezando. Entonces, ¿y de qué se trata el anuncio, Marcio? Bueno, hay algunas compañías que van a hacer algunas inversiones en data centers acelerados por GPU, compañías mexicanas, y eso es bueno saber que están consiguiendo mirar el potencial de mercado. Incluso aquí, 2 minutos antes de nuestra charla, acabo de conocer a nuestro amigo Sergio, que también tiene una compañía de data center y habló la mitad de las palabras que habló Sergio como si fuera un empleado de NVIDIA, porque tiene mucha noción del mundo de inteligencia artificial y sabe la importancia de una compañía tener una AI factory,
Entonces ahí lo puedo dejar a Sergio platicar un poco lo que es un AI Factory, porque viene de la voz de una persona que tiene la noción que va a poner eso a disposición de las compañías mexicanas. Perfecto, pero antes de ir con Sergio, no nos deje con la duda. ¿De qué se tratan? Es una inversión que se está apalancando con sus socios. Mencionaba que eran en el norte del país posiblemente, pero ¿de qué se trata? Sí, son inversiones de data centers acelerados por GPU, algunos data centers ahí en Querétaro, ¿no? Entonces, el nombre voy a dejar para que la gente sepa, porque si no voy a estragar todo el anuncio, ¿no? Pero lo importante, México está se posicionando y para nosotros es un gran honor tener ahí un punto en el mapa mundial de que México tiene no solo una AI Factory, pero como vamos a tener algunas otras a través de nuestros socios. O sea, ¿Y un monto? ¿Hay un el monto de monto inversión? va a variar un poco, como 2 millones, 4 millones, ahí depende mucho de los montos que van a empezar, porque eso se va construyendo, no va a ser un monto, a mí me gustaría que fuera 200 millones de dólares, pero no, hay que empezar Y despacio. son dos empresas, ¿no? Mexicanas. ¿Cuáles son? Son dos empresas mexicanas. No puedo decir, mira, no puedo decir, ahora no puedo decir. Bueno, pero ya se viene. Bueno, ahí nos dijeron Pero un ahora va a anuncio que tener entre la 2 a 3. 4 millones. Ahora va a tener la tercera. Bueno, Sergio, quería comentarte justamente por el tema de la infraestructura. La infraestructura es crítico. Ahí hablábamos de inversiones en centros de datos que ya pues, nos anunciaban desde NVIDIA a través de sus socios, pero quería preguntarte en la cuestión energética también cómo está México para recibir esta ola de inversiones y qué tan competitivo es. Hay muchas soluciones que se están poniendo sobre la mesa. ¿Cómo ves este panorama de infraestructura para atender esta ola? Mira, como dijo Marcio y Rubén, la verdad es que la infraestructura que se requiere para poder producir inteligencia y que realmente es una clase nueva de infraestructura completamente distinta a la clase posiblemente de data centers legados que hay. Y sin duda AWS tiene los suyos, NVIDIA hace una labor extraordinaria de sacar arquitecturas de referencia para que la gente pueda construir lo que se llaman AI Factories. Yo creo que México está en una posición razonable para poderlas empezar. Yo creo que, como decía Marcio, no todo se empiezan de 0 a 100, ¿no? Los AI Factories se van a ir construyendo en módulos en la medida en que la demanda de la inteligencia en el país va a ir consumiendo inteligencia para procesarla de manera profunda. Y un poco como decía Rubén, la realidad es que ¿dónde se consume la inteligencia? O sea, en empresas como la nuestra, ya decíamos que todos en nuestro celular podemos pedir una traducción y podemos arreglar un mail. O sea, el consumo en lo que llamamos en el front of the house es enorme, ¿no? Porque lo puede usar un niño de kinder para hacer una tarea y una abuelita para pedir una receta. Pero ¿dónde se construye un valor importante en las organizaciones grandes en México que están en todas las industrias? Porque la gran ventaja de esta tecnología es que es totalmente horizontal. A diferencia de posiblemente algunos otros ciclos, esto le pega a todas las industrias y le pega a todas las áreas de todas las industrias. Entonces, esa matriz de impacto es enorme, ¿no? en las organizaciones. Y te digo, organizaciones como la nuestra, dices, ¿cómo conectas lo que llamamos los systems of record, donde se hace el procesamiento financiero, de seguros, de salud, de logística, de todo un país? Ahí es donde la inteligencia artificial profunda, como bien decía Rubén, empieza a ser importante y a impactar, ¿no? Yo creo que México en el mundo de la energía, regresando un poco a tu pregunta, creo que tiene lados como la mayoría de las geografías tienen una escasez de energía para algún tipo de proyectos, pero no significa que para todos los proyectos, porque no todos los proyectos requieren, y en los países van a estar centralizados en un solo lugar. La inteligencia se produce y se va a producir distribuidamente dentro de los países, ¿no? Va a haber grandes centros de producción de inteligencia, centros secundarios de inteligencia, centros de consumo de inferencia, que es cuando le preguntas a los modelos. Y la cantidad de energía que se requiere en cada nivel es distinta. Entonces, por ejemplo, una empresa como la nuestra está diseñada para poder capitalizar desde lo que llamamos los pockets of energy pequeños que hay en ciudades o en regiones, hasta poder construir campuses como los que dice Marcio, de hundreds of megawatts, que son los multi-billion dollar investments que todo el mundo quiere escuchar,
pero creo que México está bien preparado. Ahí te tenía una pregunta, hay una inversión que están preparando por ese lado energético, mencionaban ustedes en la conversación previa qué tipo de inversiones ustedes están planeando en México. Pues mira, la verdad es que nosotros acabamos de inaugurar un AI Factory en Querétaro, ¿no? Que es un campus mediano chico para poder iniciar a entregar inteligencia con equipamiento como el de NVIDIA a empresas y a corporativos que están instalando infraestructura o dedicada para poder inferir sus propios modelos y poder inferir con sus propios datos, educar los modelos. Pero esto va a haber una distribución, yo creo que de fábricas de inteligencia a lo largo de todo el país, no solo en México, en todos los países de Latinoamérica. Marcio acá representa toda la región y está viendo lo que ya dijiste en Chile o en Uruguay, que son economías mucho más pequeñas que la mexicana, ¿no? En términos reales, una adopción posiblemente más rápida de cierto modelo, pero creo que México está, con la cercanía que tenemos a Estados Unidos y la presencia de hiperescalares como AWS y empresas como NVIDIA, la funcionalidad que se puede implantar para que sea transformacional la inteligencia artificial y no nada más funcional en el frente, es muy importante y creo que estamos muy bien preparados. Bueno, y ahí en materia energética quería dejar una pregunta abierta para que todos podamos participar y es sobre los microreactores nucleares, que se abre como una posibilidad o estas nuevas fuentes alternativas energéticas para poder alimentar la inteligencia artificial y toda esa ola que se nos viene. ¿Cómo ven? ¿Es posible? En México pues el Estado tiene pues la potestad sobre el control de toda esta matriz de la energía nuclear. Bueno, conozco poco acerca de la parte nuclear aquí en México, pero sí que en Estados Unidos y en Europa esa es una ola grande, varias compañías que están invirtiendo en eso. Hay una muy grande llamada Oklo, que es una compañía americana que está despuntando últimamente en el mercado. Pero sí, ahí todos los países están buscando fuentes de energía que puedan sostener esta demanda computacional que está siendo creada, ¿no? Mira, sí, yo creo que lo que tú dices, yo creo que el uso de lo que se llaman small nuclear reactors o microreactores nucleares, inclusive más pequeños, es algo que todo el mundo tiene que empezar a evaluar. Es una tecnología que obviamente está en manos de los reguladores, la aceptación en cualquier país, no nada más en México y en cualquier región. Yo creo que es una forma súper competitiva de generar energía y hoy en día súper segura. Lo que pasa que tiene un sentimiento también social y que tiene otro tipo de características para que se autorice, pero como bien dice Marcio, en Europa y en Estados Unidos el uso de energía nuclear, hoy en día energía de fisión nuclear se está utilizando y se está evaluando para poder complementar la extraordinaria demanda que la inteligencia artificial está generando para todo el mundo, ¿no? AWS tiene ya varios acuerdos de uso de energía nuclear en Estados Unidos y en algunos otros países. Yo creo que va a ser un complemento esencial para el desarrollo de estas plataformas. Perfecto. Quería seguir con Rubén porque hay un tema que nos interesa mucho también y es el respaldo que ofrece toda la infraestructura, que todos se sientan seguros, las compañías, pues de poder resguardar sus informaciones críticas en estas nuevas tecnologías. Uno es la cuestión de los centros de datos, en la cual pues Amazon Web Services pues es un actor global muy relevante y pues en tiempos recientes la caída de los servicios de Amazon pues generó muchísima preocupación en el entorno financiero con la caída de los servicios en regiones pues como América Latina, de un tema que fue global. Cómo solventar este tipo de situaciones y cómo blindarnos para que pues, estas situaciones no pasen e impacten de cierta forma esta ola de la inteligencia artificial de la que hoy hablamos. Es muy buena pregunta. Mira, primero es importante entender que cuando tú vas a arquitectar, independientemente de la empresa que seas, te tienes que preguntar si cuánto te cuesta estar un segundo de línea abajo. Y cuando tú ves todas aquellas empresas que invierten en la nube, igual que o similar a cuando compras un seguro de auto, tradicionalmente compras la póliza más pequeña, ¿no? Dices, no me va a pasar. Y cuando te pasa, entiendes y razonas que verdaderamente hay un costo ahí que de verdad tendrías que haber invertido. La gran mayoría de las empresas que sufre disrupción cuando pasan este tipo de cosas, que otra vez siguen siendo computadoras, siguen siendo humanos, siguen siendo bugs que suceden una y otra vez,
hay que pensar y hay que revisar cómo es que esa arquitectura estuvo construida. Hay muchas empresas a nivel mundial de alta demanda como Nasdaq, ¿no? Empresas como Nubank, ¿no? Empresas como Itaú en Brasil, que son bancos, y estoy hablando de temas en América Latina, que no sufrieron absolutamente ninguna disrupción. Y cuando revisas el por qué, es porque su arquitectura es resiliente, es redundante, verdaderamente hace uso de múltiples regiones, que cuando tú arquitectas de manera correcta no tienes que poner todos los huevos en una región. Tienes que saber tener resiliencia de datos. Por eso la inversión que nosotros hicimos aquí en México, de más de $5,000 millones en 3 centros de datos que están 100% operables, es un buen ejemplo de que no solo es para México, inclusive, hablabas tú hace rato de cómo México está en la punta o no. Yo creo que estamos convirtiendo, las empresas que estamos aquí, a México en un hub internacional donde todas estas empresas del mundo pueden utilizar y están utilizando la infraestructura de primer nivel en México para justo tener esta redundancia, esta resiliencia operacional que al final del día va a permitir que no haya este tipo de disrupción. Todos los proveedores de nube, sin importar el nombre, tienen una y otra vez disrupciones. Claro, se cae el que tiene el share más grande, el internet sufre, pero cuando vas ahí y le das doble clic, tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con esa póliza de seguro que al final del día uno tiene que ser consciente y preguntarse ¿cuánto me cuesta estar fuera de línea un segundo? Si soy Nasdaq, si soy un banco, si soy un hospital, claramente tengo que invertir para que cuando eso suceda rápidamente yo tenga operabilidad en Querétaro, en Ohio, en Dublín, en los más de 150 centros de datos que existen alrededor del mundo con Amazon Web Services. De acuerdo, y otro de los puntos que son claves es la certidumbre jurídica y cómo también el país pues, toma los casos de éxito regionales o globales para adaptarse a esta nueva realidad que está en construcción. Cómo en el entorno hoy regulatorio, pues en un país como México, según también, por ejemplo, el caso de Brasil, cómo están avanzando estos países en esta materia hoy en México, digámoslo, lo ven como un polo, según pues también los anuncios que van a tener con los clientes, como un centro pues, de inversión atractivo en este campo también por su regulación. Bueno, lo que hemos visto en los países latinoamericanos empieza mucho a regular algo que todavía no está desplegado, ¿no? Entonces, somos sospechosos porque a nosotros le gustamos mucho la innovación. Obviamente entendemos que hay que tener regulación, pero yo creo que los países deberían, bueno, y tampoco la gente que está haciendo toda esa regulación no ha tenido ahí tanta experiencia en todo lo que está pasando, ¿no? Es un tema que es muy complejo, es difícil decir, pero yo entraría un poco más con la visión de innovación. Vamos ahí, obviamente va a requerir muchas revisiones de los planes, porque no es algo tan fácil de hacer una regulamentación de algo que no sabemos qué va a pasar. Mira lo cuánto avanzó la IA generativa desde que vino OpenAI en 2022. Ahora va a ser 3 años que estamos viviendo en esta era muy avanzada y ya estamos pensando en cómo vamos a poner regla en eso, ¿no? Deberíamos también pensar cómo vamos a poner más incentivo a los científicos para que puedan desarrollar más y más tecnología, ¿no? Sergio, ¿qué puede hacer mejor México? Mira, yo estoy de acuerdo con Marcio. La realidad es que tratar de regular la dispersión de conocimiento en esta fecha pues es prácticamente imposible, ¿no? Porque aparte pues, la dispersión del conocimiento es instantánea, es automática, se hace en todos los lugares del mundo. Hay agentes buenos, hay agentes malos. Es dificilísimo, es realmente casi imposible lograrlo. Yo creo que México lo que ha hecho bien es la producción de talento, ¿no? Ya lo decíamos aquí o en algún otro de los foros, es que México tiene una producción de ingenieros muy buena, tiene una producción de ingenieros que alineados a las nuevas necesidades de conocimiento que realmente avanzan de una manera aceleradísima, y creo que todo el mundo tiene que aprender a vivir con el autodidacta, porque si no eres autodidacta nadie te va a poder enseñar con la velocidad con lo que avanza, pero México lo ha hecho bien. Yo creo que en todas las regiones del país, ¿no? Querétaro, el norte, en fin, tiene una gran cantidad de producción de ingenieros muy talentosos, bien preparados, con conocimiento de inglés, que sin duda pues mucho de esas estructuras de construcción de las plataformas de inteligencia artificial y los grandes modelos fundacionales están construidos unos en inglés, otros los abiertos en China, pero creo que el talento es esencial, lo ha hecho bien y creo que hay mucho espacio de capitalizar esa particularidad que México tiene hasta este momento.
Y esa articulación público-privada también pues marca como un punto muy clave en esa relación y desarrollar esa inteligencia artificial en México. De hecho, algunos de los anuncios que va a hacer NVIDIA vienen apalancados también con unos actores de gobierno que vienen ahí. ¿Qué hay detrás de esa relación? Quería que ahondáramos en eso entre gobierno y empresa. En el caso de NVIDIA, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, eso hay que coexistir siempre, ¿no? El gobierno tiene su papel de facilitar la inversión privada. El gobierno, no creemos que tenemos que esperar que el gobierno haga inversión, no. El gobierno es un gran facilitador para que las personas de su país, las compañías puedan apalancar ahí, ¿no? Entonces, obviamente la industria privada es la que va a poner la plata y generar negocios, ¿no? Entonces, así, eso hay que coexistir siempre, ¿no? En el caso de ustedes, Rubén, ¿ven esta articulación también como una oportunidad para apalancar más inversiones y sobre todo, pues, en medio de todo este escenario, ven oportunidad para compras de compañías también locales que les permitan desplegar pues, más de este tipo de desarrollos? A ver, la relación con el sector público siempre la tenemos. Tenemos un departamento muy particular y concuerdo mucho con lo que dice Marcio. Es más para colaborar y poder poner sobre la mesa estas oportunidades y democratizar otra vez el uso. De hecho, 22 de 31 estados de la República Mexicana utilizan tecnología de Amazon Web Services en temas para hacer más eficientes los procesos de la ciudadanía, como pagar el agua, la luz, cuando vas a un pasaporte, etcétera. Pero lo que yo te diría más bien es entender muy bien cómo ese talento que Sergio acaba de mencionar, con esta ola de crecimiento exhaustivo, va realmente a ser, y es ya un reto en términos de cómo los empleos van a modificarse. La forma en la que la industria está viendo que tiene bloques para avanzar en términos de utilizar la inteligencia artificial de manera robusta es por cómo vamos a ir modificando y cambiando el talento que hoy existe y que tenemos que generar para que verdaderamente utilice estos modelos de tal manera que pueda ser más productivo. 43% de los empleos de los próximos 5 años van a requerir habilidades de inteligencia artificial, lo están haciendo ya, y lo que verdaderamente tenemos que lograr es ayudar a que todos seamos conscientes y empresas como nosotros poner sobre la mesa habilidades digitales gratuitas, ¿no? Para que cualquiera de los que estamos aquí y niños, adultos puedan verdaderamente entender cómo utilizarlo y haya esta modificación de la competitividad. Ahora, la pregunta del millón es, Rubén, ¿y van a correr a miles de personas? A ver, yo creo que las empresas más adaptables a este entorno van a ser aquellas que utilicen la gran analítica y velocidad de la inteligencia artificial en combinación con la intuición y la empatía del factor humano. Eso siempre va a existir. Y el orquestar agentes en el futuro que permitan hacer cosas más eficientes va a modificar la competitividad. Y sí me atrevo a decir que un país va a ir directamente asociado a la competitividad o al eje transversal de la inteligencia artificial, y tenemos que tener muy claro eso, porque si no nos preparamos para ello, entonces sí, mañana podríamos estar pensando en ya no hablar de países en vías de desarrollo. Las vías de desarrollo de un país como el nuestro van a ir directamente proporcional a la competitividad en términos de cómo nos preparamos para hacer frente a esto. Perfecto. Y para rematar, quería preguntarles, pues, de cara ya a un 2026 que también se avecina con muchos desafíos, como lo hemos analizado pues, en esta primera etapa del panel, ¿cuáles son las proyecciones de inversión de ustedes para el país y pues, de adopción también? ¿Cuál es el panorama que es esperar de la inteligencia artificial para México? ¿Qué se viene? Por favor. Bueno, por parte de NVIDIA vamos a seguir ahí aportando mucho conocimiento a todo nuestro ecosistema, ¿no? Nosotros no hacemos aporte financiero en las iniciativas de nuestros partners, pero tenemos un compromiso grande con las universidades, con las compañías de ustedes de llevar más conocimiento. No veo tanto desafío, ¿no? Porque el desafío más grande que tenemos nosotros ahora que no podemos vender a China, no creo que ninguna otra compañía tiene, ¿no? Porque solo eso impactó en 8 billones de dólares en nuestra operación, pero eso tampoco afectó nuestros números, porque hay otras varias regiones que están necesitando de nuestra tecnología. Entonces yo creo que hay mucho más oportunidades en adoptar inteligencia artificial do que desafío. Lo importante es que miren dentro de su organización el equipo que va a desarrollar esos conceptos computacionales, si están preparados o no. Si sí,
dé a ellos todas las herramientas posibles. AWS tiene toda la oferta de GPUs de NVIDIA, softwares de NVIDIA, sus propios softwares. O sea, hay que darles tiempo y sacar la oportunidad que hay ahora. Por eso las compañías que hacen competencia con ustedes están más avanzadas, es porque les dieron más soporte para seguir avanzando. Y por ejemplo, de ese anuncio que van a hacer en estos días, ¿por qué es tan relevante? ¿Qué puede cambiar para México con esos nuevos centros de datos que ustedes están con alianza con los trae clientes? el tema de la soberanía de inteligencia artificial al país, ¿no? Ese es un tema que es de mucha discusión de los países, de tener su propia infraestructura siendo generada localmente, siendo procesada localmente, para evitar ahí tantos los atritos que hay hoy en el mundo por parte de los desacuerdos geopolíticos que hay. No es una guerra, es un desacuerdo geopolítico. Por favor. No, a ver, nosotros ya hicimos una inversión de $5,000 millones, ¿no? Hay que materializarla, hay que realmente lograr que las industrias lo adopten de manera correcta, responsable. Marcio hablaba del tema que para nosotros también es fundamental, los startups. México es un país que necesita de más apoyo en los startups. Cuando ves otros países en América Latina, tienen probablemente esta percepción o este gusanito a hacer más cosas y emprender. México quizá por la cercanía a los Estados Unidos, la burocracia que existe, a veces es más fácil cruzar la frontera y emprender allá que en México. Hoy con la tecnología, la infraestructura que estamos poniendo y en colaboración con el gobierno, hay que ayudar a que estos startups que son el catalizador de la innovación del país, realmente puedan tener acceso rápido y obviamente experimental a la tecnología que eso está, pero por otro lado también ayuda quizá desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de mentoría, desde el punto de vista de quitar la burocracia, hacer nuevas empresas y hacer que México realmente sea este catalizador de los próximos Netflix, de los próximos Spotify, de los próximos Rappis, para que verdaderamente continuemos transformando la economía, ¿no? Sergio, las proyecciones. Sí, yo creo que el 2026 se ve como un año de una, ¿cómo se dice? Como el catalizar el conocimiento de lo que ha pasado los últimos tres o 4 años. Yo creo que las organizaciones grandes ya se dieron cuenta qué y cuánto quieren hacer. Por ejemplo, es la primera vez, yo creo que históricamente hemos visto más lo que llaman los gringos willingness to pay, ¿no? O sea, la capacidad de presupuestos para invertir en esa tecnología, y ahora se les quieren ver cómo lo hacemos y quién le ayuda a hacerlo y qué infraestructuras usan de cualquiera de todas estas empresas. Yo creo que un poco de todas, pero sí se ve como una tendencia de adoptar la inteligencia artificial mucho más profunda, ¿no? Mucho más para servir, o sea, porque lo puedo usar para dos lados, un lado para optimizar el costo, pero un lado para generar el crecimiento, ¿no? Entonces lo tienes que usar en los dos lados, no nada más en como que se ha visto mucho que el lado de la optimización del costo es un lado importante del uso de la inteligencia artificial, pero el uso del crecimiento es otro tanto o más grande, ¿no? Entonces sí vemos a las organizaciones y a los corporativos grandes, que es digamos, el espacio en el que nosotros nos manejamos en ya la definición de quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer y tener presupuestos listos para realmente integrar esto más allá de que darle licencias de ChatGPT a toda la gente de enfrente, sino conectarse a los modelos fundacionales de manera profunda a través de los APIs y ahí pasar toda la inteligencia de los core del negocio, ¿no? Si eres de logística, cómo optimizas tus rutas, ¿no? Si eres retail, cómo reduces tus inventarios, o sea, en fin, los modelos donde realmente transformas la eficiencia y la competitividad de las organizaciones, porque no se pueden esperar. La competitividad hoy es un tema absolutamente global. No compites con los que están en tu entorno geográfico, compites a nivel global y eso no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por este espacio. Por favor. Muchas gracias.